supuesto que conduce al manejo analítico es el proceso estocástico en una cadena de Markov, que tiene la siguiente propiedad esencial. Esta propiedad markoviana establece que la probabilidad condicional de cualquier evento futuro, de cualquier evento pasado y el estado actual xt5i es independiente a los eventos pasados y solo depende del estado actual del mismo proceso. Este es un proceso estocástico que utiliza la propiedad de la pérdida de memoria, es decir, que se desarrolla de manera aleatoria. Cuando hablamos de la pérdida de memoria, nos referimos a que los estados futuros del proceso solo dependen del presente, es decir, que son independientes del pasado. Podemos decir que en los fenómenos que se definen o que se utiliza la cadena de Markov no es importante el pasado, es importante las condiciones actuales y lo que puede ocurrir más adelante. Las cadenas de Markov, ¿qué son? Son herramientas que nos permiten visualizar proyecciones futuras, ya sea de compras, de visitas, costos y ventas, entre otros. En la vida diaria, las cadenas de Markov las encontramos en los juegos de apuestas, en observaciones sobre las condiciones de una máquina al final de cada semana, en observaciones hechas cada 30 segundos, sobre el número de clientes esperando en una cola, en registro de inventario de cada semana, y entre muchos otros ejemplos, ¿no? La cadena de Markov tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas. Algunas de sus ventajas son que es simple de aplicar y de entender. Los cálculos de sensibilidad se hacen fácilmente y nos da con el tiempo una visión de los cambios en el sistema. Por otro lado, su desventaja es que es un modelo simplificado de un proceso de toma de decisiones complejo. Bien, ahora utilizando la cadena de Markov con el software Wolfram Mathematics en la versión 11.1, la cual nos completa el ejemplo de las redes sociales que propusimos, más que todo en el área de procesos estocásticos y de simulación. Bien, como hemos indicado en la primera línea, que esto trata sobre los procesos estocásticos y cadena de Markov. Presionamos Enter y ahora vamos a definir una matriz de transición de 3 estados. Primero colocamos las probabilidades y luego entonces les voy explicando cómo se hacen los cambios. Bien, colocamos un quinto, después un quinto, después 3 quintos. Después en el siguiente renglón vamos a colocar un tercio, después un tercio y después un tercio. Y finalmente colocamos 0, un octavo y 7. Punto y coma, shift y enter. Bien, aquí invocamos el comando matrix force para visualizar la matriz como una matriz. Estamos ante una cadena que tiene 3 estados. ¿Por qué sabemos que tiene 3 estados? Porque la matriz tiene 3 filas y 3 columnas. Es una matriz cuadrada. Bien, si la pueden visualizar. Bien, las probabilidades de cada fila deben sumar 1. Por ejemplo, arriba tenemos un quinto más un quinto, serían 2 quintos, más un quinto más, que sería 5 quintos, que esto es igual a 1. Perfecto. Bien. En el segundo renglón tenemos un tercio, más un tercio, que es 3 tercios, que es igual a 1. En el último miembro tenemos pues un octavo, más 0, más 7, que es igual a 1. ¿Qué significan estas probabilidades si yo estoy en el estado 1 y quiero estar en el estado 1? Eso pasa con la probabilidad de un quinto. Si yo estoy en el estado 1 y quiero pasar al estado 2, eso ocurre con probabilidad de un quinto. Ahora, si yo estoy en el estado 1 y quiero pasar al estado 3, esto ocurre con probabilidad de 3 quintos. Si paso al siguiente renglón, si quiero ir del estado 2 al estado 1, eso ocurre con probabilidad de un tercio del estado 2 al estado 2. Bien, a no ser que se armen del estado 2 al estado 3. Esto sucede con una probabilidad de un tercio. Y finalmente, si quiero pasar del estado 2 al estado 3, ¿no?, que ocurre con probabilidad de un tercio literal, dependiendo de la variable, finalmente en el renglón 3, si yo quiero comenzar con el estado 3, entonces seguiría en el estado 3. Tomamos como una definición de la cadena de Markov, podemos decir que es un proceso
o una cadena discreta, más que todo en una ecuación en diferencias matriciales. Esto quiere decir que nosotros, dependiendo de las variables que nosotros vayamos anexándolas exclusivamente en la dependencia de las transiciones de tiempo, podemos variar las circunstancias dependiendo del pronóstico. Nosotros, donde veamos una ecuación ejemplar como xn más 1 es igual al alfa entre x por n, que es una ecuación variable que extraímos en subdividiendo ya las redes sociales para poder colocar las variables después, donde vemos que xn entre el epicentro de RP es el vector en el tiempo n, ya irse paralelo a n, donde x a la 0 es el estado inicial o x0 y a x paralelo a RP es la matriz transicional que cumple con 3 funciones básicas. Una, que cada estado n más 1 depende exclusivamente del estado anterior n, es decir, que en una ecuación en diferencias de primer orden. 2, sería que la matriz de transición A tiene todas sus entradas mayores o iguales que 0. Entonces, en este plano de la segunda diferencia de transición tenemos o podemos igualarlo con el tema de las redes sociales, aunque todas mantienen su nivel de productividad al mismo nivel. El tercer dependencia de la transición, pues es la que se suman los elementos de cada columna de la matriz A y todas igualan a 1. Este es cuando tenemos todas las redes sociales en diferentes niveles de productividad, que es lo que nos está interesando, y que todas las vamos a igualar. Una puede estar más alta, otra puede estar más baja, otra puede estar entre ambas. Todas las vamos a igualar a 1, o sea que vamos a equilibrar el equiparamiento de productividad para todo. Las redes en definición que vamos a utilizar serían 3: Instagram, Facebook y Twitter. Bien, para la proposición del sistema vamos a dar un sistema discreto de primer orden, dando la solución porque el mismo sistema nos los va a dar, donde la ecuación sería xn es igual a sub n por x0, dando a n, que es la potencia enésima de la matriz A. Con esta matriz nosotros podemos pronosticar que en los sistemas de ecuaciones discretos de primer orden, pues un ejemplo de la cadena de Markov usando la proposición anterior, puede calcularse la situación en un estado arbitrario de xn número, utilizando la potencia enésima de la matriz de transición, que es lo que nos interesa. Del mismo modo, pues el comportamiento a lo largo del plazo de dicho sistema, pues siempre hace un límite de xn cuando n tiene infinito. Esto quiere decir que cuando una de las variables, en este caso una de nuestras redes sociales, alcance su máxima productividad, esta tiende a tener un límite por el número de variables. El valor de equilibrio que nosotros tenemos en el sistema pues se caracteriza por permanecer invariantemente aunque aumente el valor de n, y se denomina estado estacionario del sistema. Nótese que la potencia enésima de la matriz de transición no se calcula. ¿Por qué? Porque la producción de matrices depende de la eficiencia que tengan los valores altos, en este caso del valor de n, sino mediante la diagonalización de la matriz A. Sin embargo, si nosotros vemos las propiedades que tiene la matriz o la matriz principal de la cadena de Markov en este problema, se pueden obtener directamente del comportamiento estacionario del sistema, sin necesidad de calcular la potencia de la matriz A. ¿Vale? Esto se aplica según el autor que nos coloca aquí el problema, Main Tiwi, del año 2012, con su libro Cadenas de Marcos y Funcionalidades. Bien. A lo que se reduce la segunda proposición, que sería que la matriz A sea de transición a la cadena de Markov, xn es igual a A sub n x0. Entonces tenemos 3 disposiciones con este cambio en la matriz, donde
haya sería igual a 1, que es un valor propio de la matriz A. 2, si haya es igual o no a 1, es un valor propio de la matriz A, porque este puede ser menor que 1, no alcanza su nivel de productividad completo. Si nosotros igualamos X, un vector propio asociado, entonces el componente de X se suma, ¿vale? Esto dándole una iniciativa como complementariedad a la función de la variante que hace como producción de la red social que le hace falta. Y la tercera sería, si alfa es el resultado de la suma de los componentes del estado inicial x0, el valor estacionario del sistema determinado va a ser siempre 1. Eso quiere decir que alfa, donde v es el vector propio, y este siempre debe ser asociado al vector de la primera condición. De esta última propiedad, bueno, se deduce que en una cadena de marco el comportamiento a largo plazo y el estado estacionario siempre deben coincidir.